Militares venezolanos que desertaron del régimen de Nicolás Maduro han comenzado a organizarse y a prepararse desde el exterior para enfrentar la posibilidad de una etapa de transición con el respaldo de ellos mismos en caso de que ya sea con Juan Guaidó o con algún otro político se haga una transición saliendo del chavismo o de Nicolás Maduro para al menos algunos vestigios de democracia en Venezuela. Pues bien, estos voluntarios militares se están reuniendo en el exterior y aproximadamente se esperan reunir más de 6.000 oficiales y soldados que conformarían una fuerza para el presidente encargado o presidente titular cuando salga Nicolás Maduro del poder. Por lo menos en ese orden de ideas, fíjese usted, los militares están trabajando más a proyección que la misma clase política al interior de Venezuela. Esto se está organizando desde los Estados Unidos y el movimiento, presentado públicamente esta semana en la ciudad de Doral, en la Florida, cuenta con exactamente a este momento 2.780 hombres, entre oficiales, tropas profesionales y policías, que se separaron de las Fuerzas Armadas controladas por el régimen de Maduro y muchos de ellos, por diferencias políticas, tuvieron que desertar. Las proyecciones de los organizadores de este grupo de militares son el producto de un censo realizado este año por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, cuyas siglas son VPEX, que rastreó dónde se encuentran los militares que renunciaron o desertaron del ejército de Maduro. Según los datos entregados por esta organización VPEX, distribuidos los militares están en 13 países, incluyendo Estados Unidos. Los militares pactaron seguir luchando por Venezuela y ofrecieron acompañar al presidente interino Juan Guaidó en lo que probablemente sea, como ellos lo han calificado, una dura etapa para estabilizar al país y poder combatir a los vestigios delincuenciales que van a quedar. Es decir, porque si se va Nicolás Maduro del poder, o se va el chavismo, o se cae el sistema, los guerrilleros colombianos van a seguir. Los paramilitares entre colombianos y venezolanos van a seguir. Los colectivos van a seguir. Las bandas criminales van a seguir. Y peor aún, muchos militares que ya han probado el sorbo de la delincuencia y del dinero entre comillas fácil, se desertarán y terminarán organizando sus propias bandas delincuenciales para poder seguir usufructuando y delinquiendo en Venezuela. Y es que por lo menos estos militares que se están organizando desde los Estados Unidos y que tienen diferentes centros de organización, incluyendo en Colombia, donde hay una gran cantidad, han calificado el proceso de transición, que una vez se llegue a conseguir la libertad, como una etapa difícil porque se va a necesitar de una fuerza armada que respalde a la nueva democracia venezolana. Es decir, cuando se instaure el orden constitucional en Venezuela, dígame qué gobernabilidad va a tener el futuro presidente de Venezuela, el que reemplace a Nicolás Maduro, el que reemplace al titular del chavismo, lo que sea. Pero cuando se comience a dar esos pasos, ¿qué gobernabilidad va a tener ese futuro presidente con todos esos focos delincuenciales e incluyendo la desconfianza que debe tener, y muy sana por lo demás, del futuro presidente, de cuando se restablezca o se haga una transición en Venezuela, lo que sea, cuando salga Maduro del poder, qué confianza puede tener la persona que esté encargada de Venezuela en los militares, cuando los militares hacen parte del problema, cuando los mismos militares lideran una de las 3, 4 cúpulas delincuenciales en Venezuela, la muy comúnmente llamada el Cartel de los Soles. ¿Qué va a pasar realmente? ¿Va a tener gobernabilidad? Y es preciso que requiera de una fuerza militar, y qué bueno que estos militares desde el exilio se estén organizando desde ya. Y es que esta semana, en el evento de presentación de esta fuerza militar, de militares en retiro, que se hizo en la ciudad de Doral, en la Florida, los coordinadores de la red presentaron un proyecto de ley ante representantes del presidente interino Juan Guaidó que permitiría la reinserción de estos oficiales como personal activo de las Fuerzas Armadas al servicio de la democracia, porque muchos de ellos tienen 10, 12, 13, 15 años de que desertaron del ejército de Nicolás Maduro.
Por ejemplo, uno de ellos, el presidente de BPEX, el teniente en retiro José Antonio Colina, y uno de los dirigentes fundadores de este movimiento, informó que hay un total estimado de unos 10.000 uniformados que se han separado de las Fuerzas Armadas al servicio del chavismo y que cuenta, en el caso del chavismo, cuenta con un ejército de 123.000 militares activos, es decir, que estos militares en el exilio no representan ni el 10%, pero es una cuota inicial importante para trabajar en la posibilidad de darle gobernabilidad y estabilidad a un futuro gobierno de transición, teniendo en cuenta todos los retos que en materia de seguridad se van a presentar y se seguirán presentando en Venezuela. La gran mayoría de estos oficiales contactados por la organización BPEX se han mostrado receptivos y deseosos de participar en una futura reincorporación al ejército venezolano. Se habla de que aspiran, aunque en este momento hay menos de 3.000, a que supere la cifra de 6.100 hombres que han desertado y que se encuentran en el exilio, militares que se encuentran en el exilio, porque hay que ser claros, ninguna transición, ninguna presidencia elegida, por muy transparente que quieran ser las elecciones que nos están vendiendo, no va a sobrevivir a las circunstancias difíciles que en materia de seguridad se viven en Venezuela, si por lo menos ese gobierno de transición o gobierno elegido por las próximas elecciones que nos quieren vender o le quieren vender a los venezolanos, porque yo no voto en Venezuela, va a requerir de una estructura de fuerza que le permita gobernar ante todos los focos delincuenciales que van a permanecer, más los nuevos que se van a crear, porque, repito, muchísimos militares van a desertar de la fuerza militar para seguir creando sus propias estructuras delincuenciales, para seguir viviendo pues de la delincuencia, del narcotráfico, de la extorsión, en fin. Según este movimiento de militares en el exterior, en este momento hay 1.136 militares venezolanos que se encuentran, por ejemplo, en Colombia. De estos 1.136 exiliados que han desertado y que ya han precisado, se encuentran en otros países, 678 se encuentran, por ejemplo, en Colombia. En Estados Unidos hay 435, en Perú unos 240 y en otros países así respectivamente. Pero qué bueno que se esté tomando esta iniciativa, que, ojo, no lo han hecho ni siquiera los políticos que están pensando en una transición, en elecciones dentro de Venezuela, y sí lo están pensando los militares en el exterior. Por lo demás, una iniciativa que realmente merece ser ponderada, plausible desde todo punto de vista, porque están pensando realmente a futuro, si es que realmente quiere los políticos venezolanos hacer una transición, salir de Nicolás Maduro, pues, para no adorar o ponderar aquí la píldora. Salir de Maduro no va a ser posible después una gobernabilidad si no cuentan realmente con los militares, y en ese orden de ideas. Por lo demás, esta casi multitud y generación de oficiales que salieron de las diferentes academias militares y que tuvieron que desertar, incluso muchos de ellos cuando estaba Hugo Chávez vivo, quieren ahora ponerse a disposición de una futura conformación de la fuerza militar venezolana para poderle brindar estabilidad y seguridad a el futuro presidente o gobierno de transición, pensando pues por supuesto en la salida de Nicolás Maduro del poder. Pero qué bueno que ya se esté haciendo eso desde el exterior, en mora, porque nunca, ninguno de los políticos de la oposición, nunca los hemos escuchado hablar de la posibilidad de organizar a toda esa fuerza contingente que está en el exilio. Fíjese usted, los recordados militares que se quedaron en Cúcuta, hasta allí pasó nada más el titular, el abrazo, la ayuda momentánea, y pare de contar, se olvidaron de ellos, muchos de ellos ya hoy dedicados a actividades particulares en Colombia y en Cúcuta y en actividades comerciales de la frontera. Pero plausible, realmente ponderamos esta iniciativa de los militares en el exilio venezolanos, que se están organizando para realmente
fundamentar, darle bases sólidas a un gobierno de transición en caso tal se presente en los próximos meses en Venezuela. Gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV. Si le gustó este video, dele like. Si llega por primera ocasión a este canal, le damos la bienvenida y suscríbase. Y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal. Muchas gracias.